gran interés, como es la investigación criminal en el marco del Código Procesal Penal del 2004. ¿Me están escuchando bien? ¿No hay ningún problema con el audio? Conforme, todo bien. Muy amable. Entonces, el tema, como ya ustedes saben, es el plan de investigación criminal acorde con el Código Procesal Penal 2004, para no decir el nuevo código, porque viene del año 2004. Como siempre, hay que agradecer al Divino Hacedor por sobrevivir a la pandemia, pidiéndole la sabiduría para dar a conocer nuestro conocimiento, la experiencia en un tema tan importante como es el método de investigación criminal, creando espacios de reflexión y debate con relación a la aplicación de este método acorde con el nuevo código, con el Código Procesal Penal 2004. Y digo agradecimiento porque hoy día he tenido una noticia muy fuerte, y quiero compartirla con ustedes. El día sábado ingresó al hospital con COVID uno del grupo especial de inteligencia al quien le guardaba un afecto especial. Era integrante del GEIN, conocido como Gitano. Era un hombre muy creativo, innovador, se camuflaba en los lugares y disfraces más variados. A veces se hacía de loco, de cura o de un extranjero y sacaba la información. Hemos tenido la mala noticia de haber recibido, de conocer su fallecimiento el día de ayer. O sea, ingresó el sábado y no duró más que 4 días. Ese bicho maldito resultó letal para un combatiente antiterrorista. Por eso yo siempre empiezo agradeciendo el hecho de estar vivo. Es un milagro estar vivo y compartir nuestros conocimientos, hablar con nuestros seres queridos. Este es un pensamiento, como siempre empiezo yo, extraído de un tema que se le va a hacer llegar a todos ustedes. Tiene como título Apuntes para el diseño de un plan de investigación criminal y estrategia investigativa acorde con el nuevo Código Procesal Penal. En este tema de apuntes para el diseño de un plan de investigación hago un resumen de todo lo que le estoy hablando y le estoy desarrollando del plan de investigación criminal, y lo van a tener como material de lectura y le va a servir para tener una idea más cercana sobre estos planteamientos o diseños teóricos de esta metodología, empezando por un principio que aparece en estos apuntes que dice: un pesquisa o investigador criminal no nace de la noche a la mañana. Requiere experiencia, actitud de investigador, vocación, conocer cómo se aplica el método de investigación criminal como técnica, arte y ciencia, y sobre todo persistencia para descubrir la verdad de cómo se cometió un hecho criminal y quién o quiénes son los autores y participantes. Es una idea muy importante. Otro pensamiento, otra idea, otra frase de Sherlock Holmes, un gran detective, decía: toda persona debe tener un ático, en el ático de su cerebro, el mobiliario que necesita, el resto guardarlo en el desván de la biblioteca. Hay mucha información, mucho conocimiento, pero lo importante es trabajar con las ideas centrales, la información que nos sirve, y el resto guardarlo en la biblioteca o el desván, porque uno no puede acumular tanta información y conocimiento. Esto tiene relación con este campeón de torneo de memoria. Y esto lo traigo como para que ustedes conozcan
Y sepan que muchas veces escuchamos a alguien hablar de expediente número 2040 de 85, casación número tanto, la ley número tanto, y uno dice, ¿cómo este hombre conoce tanto? ¿Cómo puede almacenar tanto en su memoria? Pues muy simple, ¿no? Este campeón de la memoria, Boris Nikolai Konrad, habla del método Loxi o Palacio de la Memoria. Por ejemplo, si uno quiere acordarse de la ley del adulto mayor, yo me acuerdo porque los 3 primeros números son de uno más del apartamento donde vivo, o sea, 304 y 90, que es el de un hombre de edad, o sea, 304-90, la ley del adulto mayor. Entonces uno busca siempre esa relación o el palacio y la memoria, y comienza a recordar y a grabarse leyes, casaciones, expedientes, y comienza a elaborar en su cerebro lugares, edificios, jardines, y poco a poco va almacenando la información ahí. Por ejemplo, imagínense en el Guayaga, en el Ucayali, el río Ucayali, imagínense, hay 956 peces que han pescado el año 2011, y el motor tiene como número 388 y del año 2012. Entonces comienzan a asociar y se van recordando, por ejemplo, el recurso nulidad 956-2011 Ucayali y la casación 388-2012 Ucayali. Estos son jurisprudencias muy importantes para entender lo que es la imputación necesaria o concreta, que viene a ser que el Ministerio Público es titular de la acción penal y cargue la prueba bajo el principio de imputación necesaria. La policía también tiene que conocer este principio porque en determinado momento, cuando haga su informe, se aplica este principio. Quiere decir, la imputación debe ser clara, precisa, describiendo detalladamente el hecho objeto de imputación y el material probatorio. O sea, estas dos jurisprudencias se refieren a la imputación necesaria y concreta. Entonces, cuando uno recuerda, dice, se ubica mentalmente en el río Ucayali, en un bote, ha pescado 956 peces en el año 2011, y también el motor es 388 del 2012. Igual, hay otra casación de Arequipa, que es muy importante también, la 392, 3 a la izquierda, la derecha 92, del 2016, que también habla de la imputación concreta. Y acá hay algo interesante, dice, cuando falta una proposición fáctica realizadora de algún elemento del tipo, ejemplo, en el robo debe haber violencia o amenaza contra la persona, si falta una proposición fáctica realizadora de este elemento de tipo, o sea, no se menciona la violencia o amenaza, simplemente se vulnera la imputación concreta o suficiente. Entonces, para acordarme, entonces utilizo el método mnemotécnico, que es a través de figuras, lugares, etcétera, etcétera. Ahora entramos de lleno en el tema, haciendo mención de las innovaciones que trae el nuevo código en cuanto a la investigación criminal, ¿no? Probablemente la investigación criminal ha tenido trascendentes cambios con la aplicación del Código Procesal Penal 2004. O sea, por eso es importante actualizar los conceptos, actualizar el método y la amplia gama de oportunidades que se requiere y la especialización y profundización de este método de investigación criminal. Más importante en este momento el método de investigación criminal que el método de inteligencia. Aunque ambos se complementan, pero ahora se requiere con mayor razón la capacitación, la profesionalización y la especialización en este método de investigación criminal. O sea, ha adquirido relevancia
y se exige que se lleve a cabo de manera técnica, científica y especializada. No cualquier es investigador, yo les dije. En el comienzo le dije, un investigador no nace de la noche a la mañana. Requiere experiencia, un mínimo de 8 a 10 años para ser un buen investigador criminal. Y requiere esa actitud de investigador, esa actitud de investigar, que le guste investigar y descubrir los hechos, esa vocación y esa persistencia para descubrir la verdad. O sea, ciertas cualidades importantes para un investigador. No cualquiera es un investigador. Por eso que a veces uno encuentra gente que recién son nuevos, tanto en la fiscalía, en la policía, ya se creen grandes investigadores. No es así, eso demanda experiencia, conocimiento, especialización, estudiar para conocer, no es tan simple. Mínimo, así le digo, 8 a 10 años para ser un buen investigador criminal. Ahora, otras innovaciones. Los primeros actos de investigación los realiza la policía, pero bajo la dirección del Ministerio Público. Los fiscales pueden prescindir de la policía si así lo deciden, realizando ellos la investigación desde su despacho. Algo que no me gusta esa cuestión. El Ministerio Público conduce la investigación y decide la estrategia adecuada, también dice. La PNP está obligada a cumplir con las órdenes fiscales en el ámbito de su función de investigación. Se respetan los derechos del imputado. O sea, hay una gama de derechos. El artículo 71.2 habla de estos derechos. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de la diligencia practicada por la policía y tendrán acceso a la investigación. El plazo máximo de la investigación preliminar es de 120 días, el plazo máximo. El mínimo es 20 días o 60 días. El juez instructor pasa a ser un juez de control o de garantía. Bueno, muchas veces estos jueces pasan a ser meros mesa de parte o secretaría de la Fiscalía, te digo por experiencia. El Código Procesal Penal 2004 es ambiguo y contradictorio en cuanto a quién es el titular de la investigación concreta y material del delito. La ambigüedad es quién diseña o elabora la estrategia investigativa en el artículo 65.4 del nuevo Código Procesal Penal, que habla que la Fiscalía decide. Hay una ambigüedad, como yo le he dicho anteriormente, en quién diseña o elabora. Se promueve el principio de presunción de inocencia y para una sentencia se requiere suficiente actividad probatoria de cargo. El artículo 2, el título preliminar del Código Procesal Penal 2004 es importantísimo. Ahí habla de la presunción de inocencia y dice que para una sentencia se requiere suficiente actividad probatoria de cargo. Más allá de toda duda, usted tiene que acordarse siempre, meterse en la mente esto, que para sentenciar a una persona se requiere suficiente actividad probatoria de cargo. Es como decir, si tú dices negro, pues tienes que demostrar que es negro. No puede haber ambigüedad o duda al respecto. Ahora, en cuanto a la policía, aparece en el Código Procesal Penal 2004 funciones, atribuciones, deberes y facultades, pero de la policía especializada en investigación del delito. O sea, está señalado, por ejemplo, la función de la Policía Nacional en el artículo 67, las atribuciones de la Policía Nacional en el artículo 68, los deberes de la Policía Nacional en el artículo 263, la actuación policial en el artículo 331, el informe policial 332, artículo 332, y la estrategia de investigación en el artículo 65.4, son artículos que son importantes, que el policía debe conocerlos, debe releerlos, debe revisarlos, estudiarlos, analizarlos, desde el punto de vista de la doctrina y la ciencia policial. Yo siempre digo es de las atribuciones de la policía, por ejemplo, el artículo 68 hay una gama de atribuciones. Cada una tiene que ser analizada, estudiada desde el enfoque de la doctrina y la ciencia policial. Ahora también, esto es algo innovativo, las técnicas especiales de investigación.
Por eso que se señala que la investigación criminal debe ser especializada y profesional, tomar en cuenta estas técnicas especiales de investigación y procedimiento al cual debe ceñirse el plan de investigación criminal. Entonces, hay una serie de presupuestos y requisitos que yo les he mencionado, como la videovigilancia, la interceptación e incautación postal, la intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas, registro de intervención de comunicación telefónica, de otra forma de comunicación, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente cubierto y agente especial, y operaciones encubiertas. Es algo nuevo, algo que viene con un nuevo código, las técnicas especiales de investigación, que hay que conocerlas. Claro, hay que conocerlas si uno quiere ser especializado y profesional en la aplicación de este método. Ahí están los presupuestos y requisitos. Ahora, entrando al plan de investigación criminal, hay algunas generalidades. La investigación criminal no obedece a la espontaneidad e intuición, se debe seguir un riguroso método y plan. O sea, la investigación criminal se sujeta al azar, a la buena intención, tiene que haber un riguroso método y plan. El plan de investigación criminal debe elaborarse por escrito y comprende fases y procedimientos. El plan de investigación criminal es una herramienta de trabajo para fiscales y policías que permite ejecutar y evaluar la investigación del delito. El plan permite ejecutar y evaluar cómo estamos, cómo vamos, estamos cumpliendo las metas, los objetivos. Se parte de la formulación de hipótesis, se determinan los objetivos de la investigación y verificada que sea, se podrá elaborar la teoría del caso. Para eso es importante leer y tenerlo como material también de lectura, este manual para el desarrollo del plan de investigación, aprobado por resolución de la Fiscalía de la Nación, número 1700-2013, del 14 de junio de 2013, y resolución directoral número 791-2013. Es importante porque trae algunos alcances en cuanto al plan de investigación criminal. Se trata de aplicar una técnica para el análisis y la estructura del tipo penal con el fin de obtener los elementos materiales probatorios, pertinentes, conducentes, sobre todo útiles a la investigación del delito. Pero es importante precisar esto, que no es lo mismo plan de investigación criminal que estrategia investigativa. La estrategia investigativa es parte de la fase de averiguación e investigación del plan de investigación criminal. Por ejemplo, en este manual para el desarrollo del plan de investigación, que es bastante parecido a los manuales que existen en Latinoamérica. El Salvador tiene un manual que estoy leyendo muy parecido, Colombia también. No habla de la estrategia investigativa, no habla de los elementos de convicción, no habla de los hechos de objeto de imputación. O sea, de frente de la hipótesis se van los objetivos y ahí es la teoría del caso. O sea, no es completo, en otras palabras, como debe ser de acuerdo a nuestra realidad. Pero acá hay algo interesante. El plan de investigación criminal debe elaborarse policía y fiscalía. Ese sería lo ideal. Un binomio para lograr la eficacia y la efectividad en la investigación. Tiene que haber un binomio, un trabajo coordinado. No puede hacerse en forma individual. Claro que hay problemas, mala praxis, que mañana vamos a comentar. La otra clase, la tercera, vamos a comentar sobre las malas praxis que hay en cuanto al rol de la fiscalía y la policía, que no ayuden mucho en esta herramienta que es el plan de investigación criminal. Ahora, hay una palabra que se utiliza en la inteligencia estratégica. Un conocimiento puede ser útil para otros. Si yo traigo de la inteligencia estratégica algunos conceptos, los puedo utilizar yo en la investigación criminal. Hay un concepto que se usa en la inteligencia estratégica que se llama taxonomía. La taxonomía es, por ejemplo, la clasificación de las mariposas, la clasificación de las aves. Pero acá se clasifica la información. En la inteligencia estratégica se clasifica la información o el conocimiento que se tiene. Porque la inteligencia estratégica utiliza técnicas y procedimientos, y uno de esos es la taxonomía de la información, que viene a ser
clasificar la información o conocimiento de todos sus elementos. Es igual, yo quiero hacer una taxonomía de la investigación criminal, tengo que clasificar toda la información, el conocimiento que yo tengo, para ser entendible y comprensible. Entonces, la inteligencia estratégica utiliza la técnica analítica estructural, se le conoce la técnica analítica estructural, específicamente la técnica de generación de hipótesis delictiva, acusatoria y la prueba o comprobación de la misma. Se habla de la hipótesis, generación de la hipótesis y su contraste como una de las técnicas del análisis estratégico estructural. Es importante este libro lo recomiendo que lean aquellos que les gusta la parte de inteligencia estratégica, porque está de moda. De este libro he extraído yo el concepto de taxonomía, se trata sobre técnicas analíticas estructuradas para el análisis de la inteligencia. ¿Por qué técnicas analíticas estructuradas? Por ejemplo, yo les doy a ustedes un documento que se llama Apuntes del plan de investigación criminal y de estrategia investigativa, y ese documento lo pongo yo en internet, en una plataforma, para que cualquiera ingrese y dé su opinión como experto, como conocedor, y luego hay una retroalimentación y se va alimentando la información, se va mejorando, se va perfeccionando. Eso es lo que se conoce como el análisis estructurado, que es un mecanismo por el cual los procesos de pensamiento interno se exteriorizan, sistemática y transparente, de forma que se pueda compartir, construir y ser criticado fácilmente por colaboradores o un grupo en el cual cada paso del proceso expone a los analistas perspectivas diferentes. Por ejemplo, si yo quiero trabajar binomio fiscal-policía, coloco la información, tenemos un programa y vamos alimentando la información, vamos a construir el plan mediante una crítica saludable, positiva, y poco a poco se va armando el análisis estructural de la información. O sea, este conocimiento de las técnicas las traigo, las aplico yo en la investigación criminal. De todas estas técnicas de la inteligencia, del análisis estructural de la inteligencia, el análisis estructural es uno de los más importantes, está de moda en este momento. El otro es el juicio de expertos. Por ejemplo, yo quiero conocer algo, llamo a un experto de terrorismo, y hay varios ahí que salen en la televisión, y le digo, dime sobre este punto que sabes. Pero el análisis estructurado es un equipo que trabaja como una estructura, transparentando los procesos para la obtención de información, aparte de otros métodos, probablemente, ¿no? Este análisis estructurado está dividido también en técnicas, pero la que nos interesa es la generación de hipótesis y contrastación. Esa es la técnica que nos interesa para los fines del plan de investigación criminal. Ahora, este es un marco teórico, hablemos así, ¿no? Que es preparado, elaborado, pues puede ser susceptible de análisis, debate, crítica, desde el punto de vista del análisis estructural de la información. Pero eso es un marco teórico, un esquema que nos ayuda a elaborar el plan de investigación criminal. De tal manera que hacemos una taxonomía de cómo entra la información y cómo se desarrolla la información, a dónde queremos llegar. A nivel de la policía queremos llegar al informe policial, por ejemplo. Ahí termina la labor en la etapa preliminar. En la siguiente etapa es un apoyo. Pero este marco teórico lo he hecho culminar en el informe policial. Para la fiscalía sería la teoría del caso, que después va a sustentarlo en la acusación. Pero para nosotros, para buscar la simpleza, podemos trabajar con este plan. O sea, y cada situación genera un esquema importante. Este es un plan de investigación criminal ex post facto sin detenido. Quiere decir,
después de que se comete el hecho, no tengo detenidos. Algún día los detendré, pero ya se sucedió el hecho, ya sucedió el asalto y robo. Entonces yo voy a tratar de descubrir el hecho y capturar a los autores o partícipes, pero este es un plan es post facto sin detenido. También hay es post facto con detenidos, en fraganti, en no fraganti. O sea, cada situación genera un marco teórico, pero los elementos no son lo mismo, casi no varía mucho, no cambia. Por ejemplo, en la fase preliminar o fase preparatoria, empezamos por situación, las pautas, recursos humanos, técnicos y logísticos, la programación y coordinación, el plazo del plan de investigación criminal. Vamos a hacerlo en 2 meses, 3 meses. Vamos a utilizar un equipo, 2 equipos, un vehículo, una moto. Vamos a programar y coordinar con la fiscalía, con otro ente, la criminalística, todo eso. Las pautas son las guías o directrices. Antes de empezar el plan, yo debo darle pautas o directrices a la gente que va a ejecutar el plan de investigación criminal. Por ejemplo, decirle, mire, señores, no tenemos detenidos, todavía no hemos detenido a nadie, pero apliquemos un principio que se llama primero investigar y luego detener. Quiere decir que reunamos los elementos probatorios para después detener a la persona. Y eso no va a abreviar el tiempo, no va a ser más efectivo. En vez de detenerlos y después ir investigándolo, que es un método ortodoxo que no lleva a nada bueno. O sea, esas pautas que ahora vamos a leer, algunas pautas, son varias, ¿no? Nos sirve como guías o directrices de la investigación. Para el personal también les sirve para que vean. Las pautas son como las políticas en un plan. Así, bueno, señores, yo quiero que primero investiguemos y luego detengamos. Es una política mía trabajar de esa manera. No quiero que me traigan detenidos y después estemos investigando. Es una política, es una pauta, es una directriz. Ahora viene el conocimiento del hecho delictivo a través de la denuncia, notita crímenes y la comunicación al fiscal apenas se tenga conocimiento de una denuncia, notita crímenes. Eso está señalado en el artículo 331, inciso primero del Código Procesal Penal. O sea, se comunica al fiscal. Después viene la fase de investigación preliminar, ¿no? O la fase de investigación. Empieza con la hipótesis incriminatoria, el hecho objeto de imputación, la estrategia investigativa, las actividades investigativas, los elementos de convicción. Luego viene la fase analítica o interpretadora, la evaluación, el análisis, la síntesis y conclusiones. El informe policial está considerado en el artículo 332 del nuevo Código Procesal Penal y menciona de que debe contener análisis de los hechos, no conclusiones, ni calificaciones jurídicas, pero sí análisis de los hechos, o sea, hacer la fase analítica o interpretativa. Y el informe policial, antecedentes, relación de diligencias efectuadas, análisis de los hechos investigados, no calificación jurídica ni imputar responsabilidades, adjuntar actas levantadas y adjuntar manifestaciones. Y aquí viene lo interesante, que dice recomendaciones, ¿no? Recomendaciones sobre qué diligencias debe realizar el fiscal o falta realizar, o sea, recomendaciones, ya como quien está preparando. Si yo hago un buen diseño estratégico y el tiempo me ayuda, pues en la parte del informe policial le hago recomendaciones a las diligencias o de las actividades investigativas que faltan realizar. O sea, ya ustedes deben aprender a utilizar ciertos términos técnicos especializados. Por ejemplo, dice, la estrategia investigativa tiene que ser decidida por el fiscal, ¿no? El hecho objeto de imputación es el que se prueba.
se desprenden de las hipótesis incriminatorias. Y las actividades investigativas es donde se buscan los indicios. Y después terminan con los elementos de convicción. No es igual un indicio que un elemento de convicción. Ya hemos conversado sobre eso. Se confunde a veces. Una larga lista de indicios se hacen pasar por el elemento de convicción. Y no es así. A veces esas grandes discusiones que hay para la prisión preventiva, donde se habla de elementos de convicción graves y fundados, hasta los mismos jueces confunden elemento de convicción con simple dato, porque dicen, hay una partida registral de la empresa tal que se ha obtenido, es un elemento de convicción. No puede ser elemento de convicción, ese es un dato fáctico, indicio, que permite conocer un estado de cosas, pero más allá no te permite decir que es un elemento de convicción. El elemento de convicción es lo mismo que se conoce como elemento probatorio en el juicio oral. Acá se le llama elemento de convicción en esta etapa de investigación preparatoria. Casi está en ese nivel, esa relevancia. Hay que leer también, siempre es bueno leer, documentarse sobre algunas manuales y guías para complementar nuestro conocimiento. Hay una guía de actuación fiscal en el Código Procesal Penal que está en internet, ustedes pueden buscar, bajarla de la Escuela del Ministerio Público, en donde señala y habla del plan de investigación criminal. Habla y dice que es un conjunto de actividades que se desarrolla frente a un caso para permitir determinar la manera más eficiente de presentarlo en el juicio oral. La investigación nos permite revisionarla, modificar o abandonar una teoría muy débil o ser base para la negociación. O sea, hay manuales, hay guías que tratan de definir, conceptualizar. Es diferente el concepto a la definición. El concepto es una idea o noción que yo tengo. La definición es trabajar con el género de especies. Es diferente. O sea, normalmente lo que se encuentran son conceptos, conjuntos de actividades que se desarrollan frente a un caso para permitir. Pero más allá, leyendo un poco más, como que se pierde entre la diferencia entre un plan de investigación criminal, una estrategia investigativa, elementos de convicción, hechos objeto de imputación, no están bien diseñadas o precisadas estos grandes conceptos, porque yo le llamo la taxonomía de la investigación criminal, o sea, no, la información no está bien clasificada. Entonces, la investigación criminal no se realiza al azar. Ese es un principio. Tiene que haber un método sistemático, preciso, requiere un plan y una estrategia investigativa. Y se empieza por las pautas, la situación. Cuando se habla de situación, por ejemplo, es un análisis de la situación actual. Por ejemplo, si estoy investigando yo asalto y robo a mano armada en el distrito de La Victoria, hago una situación de que en La Victoria en este año se ha llevado a cabo, ha sucedido tantos robos, se ha descubierto tanto, y se ha determinado que la modalidad que impera en esta zona es la siguiente. Es decir, la situación. Y luego siguen las pautas, o guías, o políticas. La hipótesis incriminatoria, que viene a ser la brújula que guía la investigación, de la cual se desprenden los hechos objeto de imputación. Luego viene la estrategia investigativa, se diseña a partir de las hipótesis incriminatorias, de los hechos objeto de imputación, y se desarrollan a través de las actividades investigativas. Luego vienen las actividades investigativas para recopilar los indicios y evidencias y los elementos de convicción que acreditan el hecho objeto de imputación y la vinculación del imputado con el hecho objeto de imputación. Si uno quiere encontrar una respuesta simple de lo que significan los elementos de convicción, en el artículo 65, inciso primero, dice que los elementos de convicción acreditan el hecho objeto de imputación y la vinculación del imputado con el hecho objeto de imputación. O sea, habla del hecho objeto de imputación, hay que acreditarlo, y la vinculación del imputado con el hecho objeto de imputación
el elemento de convicción permite acreditar o demostrar el hecho objeto de imputación. Es lo más claro y preciso que se puede extraer del nuevo Código Procesal Penal, porque no hay una definición concreta y material de lo que significa el elemento de convicción. A veces se habla de elemento de convicción con base indiciaria, o con elementos directos, bueno, pero ese es más o menos lo que se entiende. ¿Para qué sirven los normas? Sirven para acreditar el hecho objeto de imputación y la vinculación del imputado con el hecho objeto de imputación. Ahora, yo he cogido estos conceptos o términos porque está mencionado en el mismo Código Procesal Penal cuando, por ejemplo, se refiere a la declaración del imputado, artículo 87, en las instrucciones preliminares, dice, se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación. No dice se le comunica los elementos de convicción, no dice se le comunica los indicios concretos o probados, se le comunica la hipótesis, la teoría, no, dice se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación. Cuando ya se habla de hecho objeto de imputación, se habla de circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes. Se le comunica los elementos de convicción, también los elementos de convicción. O sea, aquellos elementos de convicción que permiten demostrar el hecho objeto de imputación, la vinculación del imputado con ese hecho objeto de imputación. Se le comunica las pruebas existentes. Entonces quiere decir de que no es igual pruebas existentes que elementos de convicción o hecho objeto de imputación. Las disposiciones penales que consideren aplicables, los cargos ampliatorios y la presencia de nuevos elementos de convicción y de pruebas. Muchos imputados no conocen estas instrucciones preliminares que deben estar en el momento que se empieza la declaración, debe hacerse conocer a través de instrucciones preliminares. La policía debería tener una cartilla de instrucciones preliminares o una cartilla que permita llevar a cabo la declaración del imputado a través con la normatividad existente, donde se señale, primero hay que hacerle las instrucciones preliminares, hacerle conocer el hecho. Entonces hay muchos policías y también fiscales que dicen, bueno, ¿qué hecho objeto de imputación? ¿Qué elemento de convicción le comunico? ¿Qué pruebas existentes? ¿Y qué nuevos elementos de convicción y de prueba? Por ejemplo, en una declaración que se está tomando, un abogado avispado puede decirle, señor fiscal o policía, señor fiscal, por favor, me he enterado de que hay nuevos elementos de convicción y de prueba. Se ha tomado algunas declaraciones a algunos testigos o colaboradores y mi patrocinado no conoce, no sabe. Serían tan gentiles ustedes de hacer conocer los nuevos elementos de convicción y de prueba que existen. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Tiene que parar esa toma de declaración hasta conseguir la información y hacerle conocer los nuevos elementos de convicción y de prueba. Entonces, como se habla de estos términos, hecho objeto de imputación, elemento de convicción, entonces nosotros les hemos colocado dentro de la taxonomía de la investigación criminal. Y esto nos trae a colación recordar esa famosa frase de Hércules Poirot. Hércules Poirot, en la novela de Agatha Christie, decía, en toda investigación hay que tener orden y método, orden y método. Orden y método que lo da un plan de investigación criminal y una estrategia investigativa. Acuérdense siempre de esta frase de Hércules Poirot. Ahora, el plan de investigación, como ya vamos a entrar a los elementos componentes, tenemos una fase preliminar, conocimiento del hecho delictivo, fase de investigación preliminar, fase analítica, interpretativa y el informe policial. Este es más o menos un marco teórico también, haciendo un resumen de la fase preliminar, el conocimiento del hecho delictivo, la fase de investigación preliminar, detenciones y capturas, fase analítica interpretadora y el informe policial.
Ese es el marco teórico que vamos a utilizar, remarcando siempre que el plan debe ser elaborado binomio fiscal-policía para racionalizar los recursos humanos, tecnológicos y logísticos. Para eso sirve el plan. Establecer las responsabilidades en un plazo razonable. O sea, tú te vas a encargar de esto, el otro se va a encargar de esto, y este plazo del plan es para 60 días, 30 días, depende. Establece las pautas y coordinación y comprende la estrategia que debe seguirse para cumplir con el objeto y la finalidad de la investigación criminal y para alcanzar el éxito de la misión asignada. Ahora, las pautas, las directrices, las políticas, he escogido algunas de ellas, ¿no? Sirve para ilustrar, para hacer memoria, orientar el programa metodológico, en qué se debe basar el investigador, qué es lo que debe más o menos recordar o hacer memoria. Si no hay detenido, primero investigar y luego detener. Si se sujetase, si se aplicase este principio, la cosa ya está resuelta. Porque este principio cambió toda la metodología de investigación en la década de los 90, cuando los policías dijeron, un momentito, ya nos cansamos de primero detener y luego probar. Se llegaba a extremos incluso. Ahora vamos primero a investigar y luego detener. Y cambió toda la metodología. Y el éxito se consiguió en la lucha contra el terrorismo aplicando este principio. Primero investigar y luego detener. Observar el principio de legalidad y legalidad procesal. Observar el principio de derecho de presunción de inocencia. La pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Presupuesto, requisito de la prueba indiciaria. Suficiente actividad probatoria de cargo. Valorización de la prueba en el Código Procesal Penal 2004. El objeto y finalidad de la investigación criminal. La investigación preliminar, investigación preparatoria, plazos, rol y función de la Fiscalía en la investigación del delito, rol y función de la policía especializada, distintas formas de restricción de la libertad por parte de la policía. Es más o menos como decirle, miren, señores, ustedes que van a investigar, el plan se va a guiar por estas directrices. Ustedes saben, conocen cuál es el rol de la Fiscalía en la investigación de delito. No, bueno, voy a explicarle. El líder, el que lidera un equipo de investigadores, es un maestro. Les enseña, les orienta. No es aquel que sanciona, grita más fuerte. El líder es un maestro. Dice, mira, yo te voy a explicar cuáles son los presupuestos, requisitos de la prueba indiciaria y cuando ejecuten el plan, quiero que esto se haga así, de esta manera. Busquen los indicios probados. No se conforme con simples datos fácticos, indicios probados. ¿No? Entonces, hagan esto. Entonces, es importante que lidera un equipo de investigadores hacer conocer estas pautas, como también los procedimientos del allanamiento, la incautación, la cadena de custodia, las técnicas especiales de investigación, los presupuestos y los requisitos, el uso de las armas de fuego, de la fuerza y armas de fuego, conocer y respetar los plazos de la detención. Son guías directrices que son importantes, que pueden ir cambiando, ¿no? De acuerdo a la importancia e interés que hay de ciertos casos también, pero son lo mínimo que se debe hacer conocer a los que van a participar en un plan de investigación criminal. Este principio, como vuelvo a repetir, primero probar y luego detener, es un principio rector de la teoría de inteligencia policial operativa. Y se extrae de la guerra de Sun Tzu, del arte de la guerra de Sun Tzu. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, podrás librarse en batalla sin temor a la derrota. Sun Tzu vivió 400 años antes de Cristo
escribió esta obra, El arte de la guerra, que hasta ahora se utiliza y tiene aplicación práctica. El principio devaluado en estos últimos años por los desafueros y mala praxis de los fiscales y policías, ¿eh? Que primero te detienen y luego te prueban. Y se utiliza la prisión preventiva como instrumento para investigar y presión a los testigos para que se acojan a la colaboración. Por eso es importante la capacitación de fiscales y policías en métodos de inteligencia acorde con el nuevo Código Procesal Penal. Hay un ruido que estoy escuchando ahí al fondo. Este principio, primero investigar y luego detener, se aplicó en la lucha contra el terrorismo y es para más o menos hacerle como ilustración. Conoce a tu enemigo, conoce a ti mismo, podrás librar sin batallas, sin temor a la derrota. Este principio dio origen a la creación del método de investigación denominado inteligencia policial operativa, que es la inteligencia más la investigación criminal. O sea, quiere decir de que el que aplica la inteligencia policial operativa tiene que conocer dos especialidades: la inteligencia y la investigación criminal. Y esta se realiza en dos fases, la inteligencia más la investigación. Ahora, es algo dogmático mezclar la inteligencia más la investigación criminal. Bueno, también se puede mezclar la inteligencia y la seguridad de personalidades. Por ejemplo, cuando hay un desplazamiento de una personalidad a una provincia, envío un equipo de inteligencia para que vean las amenazas y los riesgos que pueden existir en esa provincia. O sea, se mezcla la inteligencia más la protección de personalidades, que es parte del campo de la seguridad. Vean ustedes cómo poco a poco los conocimientos van evolucionando, se van enriqueciendo, y teorías que antes fueron pues tomadas como dogma, como algo absoluto, ahora se destruyen, caen. Cada día se inventan más métodos y teorías. Este acuerdo plenario también es importante, el 01-2009, del 10 de septiembre de 2019, lo traigo siempre a colación, porque demuestra la anomalía en la aplicación del principio primero probar y luego detener. ¿Qué cosa dice este acuerdo plenario? Dice: la prisión preventiva, como toda medida limitativa de derecho, está constituida por los subprincipios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ello importará que en ningún momento podrá adoptarse la prisión preventiva de forma instrumental, como modo de presionar al imputado para obtener su confesión o algún tipo de colaboración, perdiendo así su función cautelar y aseguratoria de la prueba, o como un modo de ganar tiempo para investigar. Cuando yo le digo eso, es que se utiliza muchas veces la prisión preventiva como un instrumento para investigar, que obedece este principio: primero detener y luego probar. Ya la misma jurisprudencia, el acuerdo plenario 01-2009, ya observó esta anomalía y dice que no se puede utilizar la prisión preventiva como instrumento de investigación y de coacción o presión para los investigados. Claro, ¿qué investigador no se asusta cuando le dicen te vas a ir de prisión preventiva unos 18 meses, y a los 2 meses lo visitan, le dicen: ¿quieres salir de la prisión preventiva? Te vamos a dar arresto, pero colabora, pues. El hombre se desespera y por salir en libertad, pues echa hasta a su abuelita, ¿no? O al gato de la casa. Eso es lo que se viene presentando en muchos casos. Las características, por ejemplo, de las pautas directrices del plan de investigación, estoy desglosándola. Se habla de la característica de la etapa preliminar de investigación preliminar, no tiene carácter probatorio, todos son actos de investigación, son urgentes e inaplazables,
hay igualdad de armas en su realización, solo exige la existencia de una sospecha para su realización y sospecha reveladora para la investigación preparatoria. No siempre debe procederse a instaurar diligencia preliminar solo cuando se acrediten requisitos para su formalización, se puede saltar la valla y la fiscalía de frente pues acusa, ¿no? Suma importancia para el éxito de la investigación, se realiza la primera diligencia frente a la sospecha de la comisión de un delito. La investigación preliminar solo busca determinar si procede o no la formalización de la investigación preparatoria. O sea, se realiza la etapa de investigación preliminar con cara o con vista a que mañana más tarde la fiscalía va a determinar si procede o no la formalización de la investigación preparatoria o el sobreseimiento. Es de diferente naturaleza y objetivo de la investigación preparatoria, pero es parte de la investigación preparatoria, ¿no? Ahora, esta guía de actuación fiscal también habla de la fase de investigación, ¿no? Diligencias preliminares, también se le conversa de esta guía, la finalidad de la investigación preliminar, de la investigación preparatoria, inicio de las diligencias preliminares, plazo de las diligencias preliminares, plazo de la investigación preparatoria, 120 días para casos comunes, prorrogable por 60 días, conclusión de la investigación preliminar, conclusión de la investigación preparatoria, control de plazo, control de plazo. O sea, el conocimiento es democrático, está ahí para explotarlo. Y hay que documentarse, leer guías, manuales y todo eso para sacar lo mejor que nos pueda servir para nuestro plan y para preparar a los investigadores. O sea, no hay que desestimar ningún conocimiento, ninguna información. Algo útil se saca de lo que uno va leyendo, de las guías o manuales. El objeto de la investigación criminal, también como pauta y directriz, le dicen, tiene como tareas investigar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de la comisión del hecho criminal. El hecho objeto de imputación. Autores y partícipes, descubrir el autor partícipe, el móvil o motivo, y los indicios y elementos de convicción. Recopilar los indicios probados con preferencia y elementos de convicción o elementos de prueba. O sea, ese es el objetivo de la investigación criminal. Hay distintas formas de restricción de la libertad de las personas. También se hace un resumen a la policía, a los que van a investigar, diciéndole, bueno, mira, tú tienes ciertas facultades, tienes distintas formas de restringir la libertad personal, en forma directa o indirectamente, en cumplimiento de la función. Primero empieza por la detención policial, artículo 259 del Código Procesal Penal. Luego sigue 3 tipos de detención. En caso de delito flagrante, como resultado de un operativo de revelación del delito, por orden de detención preliminar judicial. Luego viene la captura policial, que menciona el artículo 68.1, el párrafo H del Código Procesal Penal. Hay que saber diferenciar lo que es el arresto, la detención con la captura policial. Cuando se desarrolla la doctrina de la ciencia policial, no es igual detención policial que captura. El único término concepto que se encuentra como captura es el artículo 68.1, inciso H, porque ni siquiera en la ley de la Policía Nacional, la 1267, hablan de la captura policial. Y se entiende que la detención no es igual que captura. Siempre en la captura hay cierta fuerza, cierta violencia. La detención no tanto. El arresto policial. El artículo 205, inciso 4. Arresto como resultado del arresto ciudadano. Si un ciudadano detiene, lo pasa a la policía. Por eso se dice que las distintas formas de restricción de la libertad pueden ser directa o la misma policía, o indirecta. Cuando un sereno detiene a una persona, lo que está haciendo es el arresto ciudadano, ¿no? Y lo pasa a la policía. Conducción compulsiva de testigos, peritos e imputados. Y la retención policial, artículo 209. Todas estas son formas
de restricción de la libertad de las personas que requieren un desarrollo desde el punto de vista doctrinario y de la ciencia policial, de la doctrina de la ciencia policial, para entender cada una de estas restricciones de la libertad, cómo debe hacerse, qué requisito debe haber, el arresto, por ejemplo, policial, cuántas horas se debe tener, lo voy a meter al calabozo, no lo voy a meter al calabozo, se levanta un acta o no. Todo eso tiene que estar dentro de las pautas o guías del plan de investigación criminal. Después viene el allanamiento e incautación. Todo este campo es muy importante, que deben tener en cuenta la policía, también la fiscalía. Acá donde vienen los grandes errores, omisiones que son aprovechadas por los abogados. Cuando se hace se elabora actas de manera indebida, no respetando la normatividad. Hay una secuencia de allanamiento y registro domiciliario que está en el artículo 214 al 2020. Primero viene el apercibimiento de ley. ¿Cómo estás? Se le entrega copia. Hay una voz ahí al fondo que no me deja avanzar, por favor. Primero se hace el apercibimiento de ley. Se le entrega copia de la autorización judicial de allanamiento, registro, incautación al afectado, al imputado, al dueño de la casa, al que se ha detenido. O sea, se le comunica la facultad de hacerse asistido o representar por una persona de confianza. Luego se le dice, exhiba usted el bien que constituye cuerpo del delito. Y esto es importante porque a veces se entra a un registro domiciliario y todo el mundo se dispara por distintos lugares. Todo tiene que hacerse de manera ordenada, debe perennizarse la escena con fotos, empezando por un lugar, se cierra, se sella y luego se sigue a otro cuarto, habitación, y se trae al detenido, al imputado, se le dice, señor, estamos en su dormitorio. Sí, están muy bien, excelente. Exhiba usted todo objeto de valor que tiene. Sáquelo y póngalo en la mesa. Sacará su plata, dinero. ¿Qué oculta usted algo que es cuerpo del delito? O sea, tiene que pedirle que exhiba, ¿no? Porque a veces hay problemas, dicen, no, señor, yo tenía $1000 y desapareció. Pero decimos, exhiba usted los objetos de valor que tiene y todo se filma, se fotografía, para perennizar la escena, para que después no se niegue, ¿no? Porque a veces se negaba, decía, señor, yo he firmado esa acta, pero me vendaron los ojos. Señor, a mí me sembraron pruebas. Todo tiene que estar fotografiado y filmado. Incautación y cadena de custodia. Debe señalarse con exactitud e individualizar los objetos incautados para observar la garantía. No colocar, pues, una caja conteniendo documentos de gran valor. Eso no. Tiene que hacerse documento por documento, muestra por muestra, poner el código, señalarse con exactitud e individualizar los objetos incautados. Nunca colocar eso en una caja conteniendo documentos de gran valor, porque no está cumpliendo con los requisitos que se demanda en la cadena de custodia. Todo esto también debe hacerse conocer como pautas y directrices. Y también el uso de las armas, ¿no? Siempre es bueno recordarles, hacerle mención de las últimas normas, el acuerdo plenario número 5/2019, es un ejemplo. Este acuerdo plenario número 5/2019, del 10 de septiembre de 2019, habla, no existe en el ámbito de la democracia la denominada ley de fuga, mecanismo permisivo para disparar el arma de fuego al detenido que huye. Por ejemplo, ha habido varios casos, creo que en San Juan de Miraflores hubo un caso en que un chofer se negó a identificarse o estacionarse y se dio a la fuga. Entonces los dos policías que estaban ahí sacaron su arma y le dispararon, lo mataron. Eso se conoce como la ley de fuga.
No existe en el ámbito de la democracia la denominada ley de fuga. O sea, y se está dando la fuga a un fulano, no pues va a sacar mi arma y disparar para matarlo por la espalda, salvo que esté armado y repele. Pero en este acuerdo plenario 5 de 2019 prohíbe la ley de fuga. También habla del uso de sus armas u otros medios de defensa por el uso de forma reglamentaria. O sea, estos conceptos, estas normas deben hacerse de conocer y repetirles a los policías cuáles son el marco normativo en el uso de la fuerza y uso de las armas. También hacerle conocer los plazos de detención, sea una detención policial 24 horas o al término de distancia, artículo 12.4.1, nuevo Código Procesal Penal. Detención preliminar judicial, 72 horas, excepcionalmente 7 días. No subsisten requisitos del artículo 12.1 y la complejidad en la investigación. O sea, 7 días excepcionalmente. Los delitos cometidos por organización criminal, la detención preliminar o judicial por fragancia puede durar un plazo máximo de 10 días. Hacerle conocer cuáles son los plazos que uno tiene para la investigación. Además, la detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días en caso de terrorismo, tráfico ilícito de droga y espionaje. Actos especiales de investigación o búsqueda de pruebas también, ya hemos mencionado, hacerle conocer, recordar lo que significa los actos especiales de investigación, la videovigilancia, artículo 207, la intercepción, incautación postal, la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones, artículo 230. Por ejemplo, la videovigilancia es un medio técnico de investigación para delitos graves o contra organizaciones criminales o que tengan una pena mayor de 4 años. O sea, es decir, vamos a hacer una videovigilancia, es un delito grave, es un delito de organización criminal. Podríamos pensar que podría tener una pena mayor de 4 años. No, es una estafa que... Entonces, hay que conocer bien los presupuestos o requisitos de la videovigilancia para no meterse en problemas. La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones también. Cuando existen suficientes elementos de convicción, ojo, para que yo pueda pedir al fiscal que vamos a hacer un chuponeo, una intervención de comunicaciones, lo primero que va a decir, bueno, ¿existen suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a 4 años de prisión preventiva? Prisión de pena. ¿Qué cosa es suficientes elementos de convicción? Ojo, y ahí nos metemos en otro problema, porque muchas veces se confunden los elementos de convicción, como vuelvo a decir, con indicios, meros indicios. Acá no, acá te piden suficientes elementos de convicción, o sea, suficiente quiere decir una cantidad de elementos de convicción que tengan de una u otra manera cierta relevancia, que sean suficientes. Si yo trabajo con la prueba indiciaria, pues una reunión de elementos contingentes de peso interrelacionados que me permiten considerar que se ha cometido un hecho delictivo. O sea, de acuerdo a estos indicios contingentes, yo puedo deducir a través de una inferencia que se ha cometido un hecho delictivo. Entonces estoy pidiendo yo de que se intervenga o se grabe las comunicaciones telefónicas o otra forma de comunicación. Pero si yo voy y le digo, ¿sabe qué, señor fiscal? Vamos a hacer una intervención en las comunicaciones para descubrir si fulano de tal se está dedicando a la comisión de delitos. Entonces, ahí hay un problema. Porque no se puede pedir
para situaciones que todavía no existen suficientes elementos de comisión para considerar la comisión de un delito. O sea, digamos, algo predictivo, una sospecha de peligro futuro. Ahí lo interesante es conocer bien los requisitos para realizar estas diligencias. El agente encubierto también con el agente especial. El agente encubierto es el policía que se infiltra en una organización criminal. Tiene objeto de cubrir las acciones delictivas pasadas, prevenir las futuras y lograr el castigo, y finalidad, obtener información necesaria para enervar la presunción de inocencia. El agente especial ya no es el policía, es el ciudadano, que por su rol o situación está inmerso en una organización criminal. Hay una diferencia entre agente encubierto y agente especial. Se le da una identidad supuesta y la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos y remesas que siguen un curso criminal sin que intervenga la autoridad, a pesar de conocer que el delito está teniendo lugar hasta un momento ulterior. O sea, quiere decir, un policía, yo tuve la oportunidad cuando era alférez, viajé a Colombia y trabajamos en un grupo de inteligencia antidrogas, el primer grupo de inteligencia antidrogas que creó y constituyó un general bastante visionario, ya no vive, ya falleció en Estados Unidos. No recuerdo bien su nombre, caramba, y él creó un grupo especial de inteligencia y yo viajé como agente encubierto haciendo una entrega simulada de droga en Colombia, en Cali, Colombia. No me pasó nada. Se entregó la droga, fue una entrega vigilada, controlada por la DEA, y cayó toda una organización. Fue cuando era alférez. Cuando uno es joven hace locuras, ¿sabes? Pues después me puse a pensar de que me había metido en el mismo seno de estas organizaciones que son criminales. Y en Cali conocí varios narcos de esa naturaleza. Y te ponen a prueba, te ponen a prueba para ver si realmente eres un narcotraficante. Bueno, ahora, el seguimiento de la vigilancia, las operaciones encubiertas, la geolocalización también son actos especiales de investigación que se mencionan en la ley 377, la ley de crimen organizado que entró en vigencia el 1 de julio de 2014. Ahí se habla del seguimiento y la vigilancia. Se habla de operaciones encubiertas y la geolocalización, que viene a ser una técnica especial de investigación radicada en la averiguación tanto de los delitos graves y de mediana gravedad a través de la utilización de tecnología de información y comunicaciones por parte de la PNP. O sea, uno tiene que también leer la ley del crimen organizado y las técnicas especiales de investigación para conocer, ilustrar, guiar. Otro aspecto que también es importante es tener un concepto y una definición muy clara de lo que es crimen organizado y banda criminal, porque a veces se confunde, y como yo le digo una vez, que son términos que se han socializado tanto y que se emplean tanto que pareciese que todo el mundo conoce o sabe qué cosa es crimen organizado o qué es una banda criminal, y también elemento de comisión. Son términos que se utilizan tanto que uno parece que ya los conoce, y necesitamos profundizar bien sobre los indicadores comunes o características de crimen organizado. Para eso hay un buen libro que habla de la criminalidad organizada y lavado de activos, por ejemplo, de Vocal Supremo Víctor Prado Saldarriaga, que es uno de los expertos especializados en este tema de criminalidad organizada y lavado de activos. Entonces se reconstruye el esquema en forma didáctica y también se consulta y se extrae de acuerdos plenarios.
los acuerdos plenarios, uno de los más importantes es el 1/2017 de la Sala Penal Nacional del 5 de diciembre de 2017, donde habla de los elementos o características más comunes de lo que se entiende como crimen organizado. Tiene la parte personal, temporal, teleológico, funcional y estructural. No basta, dice este acuerdo plenario, un organigrama para acreditar la estructura criminal. Se requiere probar las actividades que realiza cada uno en la organización criminal. Muchas veces en los periódicos, en los medios de comunicación sale una estructura orgánica que ellos mismos los inventan, colocan una foto, la peor foto que tienes, y te colocan como jefe o cabecilla, y sacan un organigrama. Este acuerdo plenario dice, no basta un organigrama para acreditar la estructura criminal, se requiere probar las actividades que realiza la organización criminal. No, pero tiene la facilidad de echar. Entonces, en lo personal, tenemos, hay una voz ahí al fondo que no me deja avanzar, si fuera tan amable. Personal, 3 o más personas. Temporal, carácter estable o permanente. Ideológico, plan o programa criminal. Funcional, reparto de roles entre los integrantes. Y estructural, un engarce y articulación de los componentes. Y este mismo acuerdo plenario dice, no se equipara una organización criminal a institución pública o partido. O sea, no es igual decir que este partido es una organización criminal, pero sí constituye organización criminal cuando algún integrante del partido dirigente se aparta del derecho y utiliza el partido como cobertura para sus actividades criminales. Este caso, esta jurisprudencia es muy importante porque a veces decimos, este partido es una organización criminal. Eso se ve involucrar a todo el mundo. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Que si alguno de los dirigentes se aparta del derecho y utiliza el partido como cobertura para sus actividades criminales, sí, se puede aceptar, pero no un partido político. Las bandas, el delito de organización criminal, también está mencionado en el artículo 317 del Código Penal, modificado por el decreto legislativo número 1244 del 27 de octubre de 2016. O sea, a partir del 2016 se conoce como delito de organización criminal. Antes de esa fecha o de ese año, era asociación ilícita para delinquir. Si en este momento uno dice, bueno, está usted detenido por asociación ilícita para delinquir, está aplicando un tipo que era antes del 2016, ahora es delito de organización criminal. Una agrupación de 3 o más personas, según el artículo 317, reparto de tareas y funciones, cualquiera sea su ámbito de acción, estructura compleja de alta complejidad, de corte empresarial. Si uno quisiera hacer una diferenciación muy práctica entre lo que es una organización criminal y una banda criminal, ¿no? Una banda criminal que está en el artículo 317b, una de las características fundamentales y fundamentales es el siguiente, que la organización criminal tiene un corte empresarial, es compleja o de alta complejidad, pero tiene, como dice, actúa en economías ilegales o procesos de producción de bienes o servicios. O sea, es una empresa criminal que vende servicios, por ejemplo, tráfico de armas, trata de blancas. Tienen un mercado cautivo. Si en el tráfico de droga, por ejemplo, hay un mercado cautivo que pide la droga, porque el día que legalicen la droga, pues se viene abajo. Quiere decir que son estructuras complejas de alta complejidad, de corte empresarial, y tienen un proyecto criminal. En cambio, las bandas, no. Las bandas se dedican más que todo, son depredadoras
no se dedican a la actividad de mantener negocios o economías ilegales, no son organizaciones criminales productivas, sino simplemente grupos que despojan y son violentos, o sea, son depredadores. No son empresas criminales productivas. O sea, esa es una gran diferencia entre una organización criminal y una banda criminal. Una de corte empresarial es una empresa criminal, las otras no, son despojadores, depredadores, violentos. Ahora, la fase preliminar, hemos hablado del conocimiento del hecho delictivo, la fase de investigación criminal, la fase analítico-interpretativa, hemos hablado de este marco teórico, este con detenciones, es post facto con detenciones, ya le he agregado acá detenciones y captura, o sea, he seguido la fase de investigación preliminar con sus componentes. Dijo, es como, y si es con detenciones o captura, coloco acá detenciones y capturas, comunicación al fiscal, reconocimiento médico legal, lo primero que tiene que hacer es el reconocimiento médico legal para que no digan que los han golpeado, lo han torturado. Al momento del ingreso y la salida, su reconocimiento médico legal, identificación del imputado y comunicación por escrito sus derechos de manera inmediata y comprensible, artículo 71.2, allanamiento, registro personal, incautación, declaración de instrucciones preliminares y desarrollo de la declaración del imputado, si hay que tomarle la declaración a nivel de investigaciones preliminares o ya se hace en etapa de investigación preparatoria, acta de reconocimiento físico, fotográfico y acta de reconocimiento policial en el lugar de los hechos. He señalado ahí ese punto porque en una casación se vino abajo la investigación porque era con detenido, después de 15 días se detiene a uno que había perpetrado un asalto y robo, y la policía, ¿qué hace? Hace un acta de reconocimiento policial en el lugar de los hechos, lo lleva a reconstruir los hechos, él firma el detenido, no está el fiscal, no está su abogado, y se trajeron abajo esta acta de reconocimiento porque se había hecho, después de cometer un hecho, en situaciones no flagrantes, o sea, era una situación de detención después de, por lo tanto, debe haber estado el fiscal y el abogado del detenido. Se vino abajo todo el proceso justamente porque ahí se detectó que esta acta de reconocimiento policial se hizo de manera ilegal, porque no estuvo presente ni el fiscal ni el abogado. Después viene la fase analítico-interpretativa. Ahora, la hipótesis incriminatoria. Pocos autores han desarrollado sobre la estrategia investigativa y la hipótesis incriminatoria. He buscado algunos libros. Marcial Eloy Paucar Chapa, por ejemplo, habla de la investigación del delito de lavado de activos también, para ver si dice la investigación del delito de lavado de activos, pues vamos a ver si habla de la hipótesis incriminatoria, y no hay, pues. Se comenta sobre la estrategia investigativa y las hipótesis incriminatorias, pero de manera confusa y bastante pobre, por lo que es necesario profundizar sobre el plan de investigación criminal acorde principalmente sobre lo que es la hipótesis incriminatoria. El investigador parte de lo simple utilizando el sentido común, utiliza el sentido común y empieza formulando una hipótesis incriminatoria que se desprende del cargo penal que comprende el hecho objeto de imputación y la tipificación específica, sumado a los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales del derecho penal y la figura delictiva que se menciona en el cargo penal. O sea, la hipótesis no se saca debajo de la manga, tiene que tener cierta consistencia, no puede ser una conjetura, tiene que empezar por el cargo penal. Estas hipótesis incriminatorias varían de acuerdo con los elementos probatorios que se recogen o acumulan durante la etapa de investigación preliminar o preparatoria para posteriormente pasar al dominio de la probabilidad y finalmente arribar a la certeza. Todo el problema está en comprobar o infirmar la hipótesis incriminatoria. Tal es así que si yo compruebo o infirmo
o verifico la hipótesis incriminatoria, el siguiente paso es la teoría del caso. Todo se hace para demostrar, para comprobar, demostrar la hipótesis incriminatoria, que no es igual a probar el hecho objeto de imputación. Después de la fase de averiguación viene la fase de verificación que se cumple por la vía de la formulación de la hipótesis, que constituye el camino prudente a recorrer. La hipótesis es la luz, es la brújula de la investigación, que debe resolver las interrogantes. ¿Quién o quiénes son los autores o partícipes de la investigación? ¿Cuáles son las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron los hechos? ¿Y cuál es el móvil o motivo? Si vemos este esquema, el esquema que estamos trabajando, es un cuadro metodológico y vamos a ver la fase averiguadora. Está la hipótesis incriminatoria, los hechos objeto de imputación que se extraen de las hipótesis incriminatorias que son objeto de prueba. Lo que yo voy a probar son los hechos objeto de imputación. Lo que yo voy a comprobar al final, antes de elaborar mi teoría del caso, es la hipótesis incriminatoria. Porque está en el artículo 156 del nuevo Código Procesal Penal, que habla de que son objetos de prueba los hechos objeto de investigación. Luego viene la estrategia investigativa que se traza para cada hecho objeto de imputación y viene la actividad investigativa. Por ahora estamos centrándonos en el hecho objeto de imputación, en la hipótesis incriminatoria. Hay una parte en que Sherlock Holmes, caminando con Watson, le dice: mira, Watson, es un error querer retorcer los hechos para acomodarlos a las hipótesis. Debe ser al revés. Las hipótesis se acondicionan a los hechos. Muchas veces nosotros vemos en la prensa, en los medios de comunicación, que levantan una hipótesis, los policías, los fiscales, hablan de crimen organizado, explota esa noticia, y en el transcurso de la investigación se van notando de que la hipótesis no es consistente, no se puede mantener, y comienzan a jalar los hechos para que encajen en la hipótesis para no quedar mal. Entonces, ¿qué decía Sherlock Holmes? No se debe jalar, retorcer los hechos para acomodarlos a las hipótesis, sino las hipótesis se acomodan a los hechos. Este es un caso de un ejemplo de hipótesis incriminatoria, peculado doloso por apropiación. Está en una casación 150-2018 Arequipa. Este es un caso que se hizo en contra del alcalde de Siguas, Arequipa, Herminio Pacheco Mena, por peculado doloso por apropiación. Entonces yo planteo mi hipótesis incriminatoria incondicional. El alcalde municipal de Santa Isabel Sigua de Arequipa, Herminio Pacheco Mena, sería autor del delito de peculado doloso por apropiación de caudal 1.600 nuevos soles, cuya percepción, administración y custodia le fueron confiados por razón de su cargo en complicidad con XX, hecho ocurrido en los años 2011-2012, para lo cual falsificó recibos por honorarios falsos con pleno conocimiento de sus deberes como funcionario público y con la finalidad de obtener un beneficio económico. Cuando se habla de que las hipótesis se hacen no conjeturalmente, tienen una base sólida, quiere decir que yo tengo que utilizar también parte de la doctrina de jurisprudencia sobre lo que es un peculado doloso por apropiación. O sea, la percepción, la administración, custodia que le fueron confiados por razón de su cargo, para lo cual falsificó recibos por honorarios falsos con pleno conocimiento. O sea, los elementos de objetivos se colocan en la hipótesis. Eso es lo que yo al final quiero demostrar. Quiero demostrar a través de toda la investigación, y demostrando esto, tengo la teoría del caso, pues ya puedo elaborar informe policial de manera, digamos, razonable, siguiendo el método de investigación criminal. Esta es otra hipótesis incriminatoria.
con lavado de activos. Este es un caso, el caso Linderbe, Ponce, Saavedra y Robert Isaías Vázquez, recurso en nulidad 2303-2017, donde se menciona que la existencia de un desbalance patrimonial no justificado es insuficiente per se para imputar el delito de lavado de activos. De lo contrario, se estaría legitimando una inversión de la carga de la prueba en contra del debido proceso. Por ejemplo, si a uno le hacen un balance patrimonial y encuentran que hay un desbalance patrimonial, eso no es suficiente para imputar el delito de lavado de activos, lo que dice esta jurisprudencia. Entonces, la hipótesis incriminatoria sería, XX sería autor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, la ley 2765 del 26 de junio de 2012 al 21 de julio de 2007, que es la que esta ley duró ese periodo, y se cometió el hecho de realizar ampliaciones y mejoras en el inmueble de su propiedad con activos maculados cuyo origen ilícito conocido debía presumir con la finalidad de evitar, aunque sea momentáneamente, la identificación de su origen, su incautación o decomiso, que es el elemento subjetivo especial distinto al dolo que existe en el lavado de activos. O sea, yo utilizo el cargo penal, los elementos de objetivo, de las modalidades, el elemento subjetivo especial que es evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, y armo la hipótesis que me va a servir de guía para demostrar esta hipótesis. Entonces, siguiendo el marco teórico del plan, tenemos después de la hipótesis viene el hecho objeto de imputación. Ahora, en la doctrina penal, el hecho objeto de imputación también se le conoce como el objeto procesal. Es el hecho punible imputado a una persona. Los hechos objeto de imputación se desprenden de las hipótesis y son objetos de prueba. Esto es lo que se prueba, conforme se señala el artículo 156 del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 6/2010. Entonces, si esto se tiene que probar, tiene que tener un mínimo detalle que permita conocer el suceso histórico que se atribuye a un imputado, o sea, la forma y circunstancia que tuvo lugar los hechos. Se debe evitar los datos genéricos, vagos, gaseosos, imprecisos. De acá tiene que ver esto también con el principio de imputación necesario, concreta que le mencioné. Los hechos objeto de imputación tienen que ser descritos de manera precisa y clara, no de manera ambigua, genérica, gaseosa, precisa. O sea, yo creo, yo supongo que ha cometido este hecho, no, tiene que ser de forma clara y precisa. Ese es el hecho objeto de imputación. Ahora, yo les hice mención del hecho objeto de imputación antes de realizar la declaración del imputado. Ejemplo de un hecho objeto de imputación, con el mismo caso del alcalde de Siguas. El alcalde de la municipalidad del distrito de San Miguel de Sigua, Arequipa, entre los años 2012 y 2013 se apropió de 100.260 nuevos soles, dinero de la comuna, cometiendo peculado por apropiación a través de medio modalidad de girar memorándum de fecha 2/3/2012 y 20 de marzo de 2012 para su secretaria. Ustedes se van dando cuenta que el hecho de objeto de imputación es más preciso, más detallado que la hipótesis incriminatoria. Se va más a los detalles. Por ejemplo, entregando estos memorandos a su secretaria Regina Núñez Vega con el fin de que emita cheques a su nombre para el supuesto pago de proveedores que nunca se dieron, asimismo haciendo uso de recibos por honorarios falsos, incurriendo en falsedad material de documento privado para justificar la apropiación del referido dinero. Esta conducta la realizó con pleno conocimiento de sus deberes como funcionario público con la finalidad de obtener un beneficio económico. O sea, es diferente el hecho objeto de imputación, donde se habla ya de las circunstancias antecedentes, concomitantes y subsecuentes. Y se alimenta mayor información más en detalle. Es lo que se conoce como hecho objeto de imputación, que a la final se va a probar y la hipótesis se va a comprobar.
Entonces, en los componentes del hecho objeto de imputación obedecen a las siguientes interrogantes. ¿Quién? El alcalde de la municipalidad del distrito de San Miguel de Sigua. ¿A quién? O sea, sujeto pasivo víctima. ¿Qué? El nuevo rector. ¿Cómo? ¿Cómo modus operandi? ¿Dónde? Lugar del hecho, cobertura geográfica. ¿Cuándo? La época, fecha y por qué. Causa del hecho, móvil o motivo. Todo esto está acá metido en este ejemplo de hecho objeto de imputación. ¿Por qué? Al final, esta conducta la realizó con pleno conocimiento de sus deberes como funcionario público y con la finalidad de obtener un beneficio económico. O sea, todas estas preguntas deben estar comprendidas en el hecho objeto de imputación para que sean las circunstancias de manera precisa, clara y concreta, no de manera vaga. Ahora, un ejemplo de hecho objeto de imputación también con este caso Lindeberg, Ponce, Saavedra, lavado de activos. El imputado sentenciado por narcotráfico, 15 años, intervenido por TIP el 10 de noviembre de 2008, adquirió el inmueble ubicado en tal sitio, 23 metros cuadrados, y pese a haber transcurrido 25 de su adquisición, 25 años, en lugar de presentar deterioro, presenta ampliaciones y mejoras en la segunda planta con fachada de mayólica, instalación de cuartos realizado con dinero producto de actividades ilícitas, tráfico de drogas, más aún que en el dictamen pericial contable arrojó que no había presentado documentos contables pertinentes. Igual, se responde en especie de pregunta: ¿quién, cómo, dónde, cuándo? Después de hecho objeto de imputación viene la estrategia investigativa, que viene a ser también conocida en estos manuales o guías que he estado revisando. Después de la hipótesis incriminatoria viene el objetivo de la investigación. Y ahí en el objetivo de la investigación dejan entrever que es la estrategia investigativa, pero no lo dicen así. O sea, para nosotros es la estrategia investigativa. Hay una diferencia bien marcada entre lo que es plan de investigación criminal y estrategia investigativa. El plan de investigación criminal es una herramienta de trabajo para fiscales y policía que permite ejecutar y evaluar la investigación del delito, según una programación preestablecida. Parte de la formulación de la hipótesis, los objetivos de la investigación, y verificar que se podrá elaborar la teoría del caso. El plan de investigación criminal es más genérico y amplio que la estrategia investigativa. La estrategia investigativa se desarrolla dentro de la fase de averiguación o investigación. Está metida dentro del plan. Preludio a la fase de verificación e información de las hipótesis. Se desarrolla a partir de los hechos objeto de imputación, tomando en cuenta la hipótesis incriminatoria, y se desarrolla a través de actividades investigativas. O sea, yo la estrategia investigativa la desarrollo a través de las actividades investigativas y su resultado debe ser los elementos de convicción, pero se orienta por la hipótesis incriminatoria, que es la brújula de la investigación. Ya estamos relacionando la estrategia investigativa con las actividades investigativas. Entonces, la estrategia investigativa está ubicada ahí donde señala el dedo. Después de la hipótesis incriminatoria, hecho de objeto de imputación, viene la estrategia investigativa y vienen las actividades investigativas. Por ejemplo, de estrategia investigativa, el mismo caso. El artículo 65.4 es interesante porque dice: el fiscal decide la estrategia investigativa. ¿Para qué se elabora la estrategia investigativa? Para reunir indicios concurrentes o elementos de convicción, de cargo y descargo para demostrar el hecho objeto de imputación. O sea, tengo que reunir indicios concurrentes o elementos de convicción. Cuando se habla de indicio concurrente, estamos hablando de indicio contingente, que es lo que más abunda. O elementos de convicción, de cargo y descargo para demostrar el hecho objeto de imputación. Y la vinculación del imputado a este hecho objeto de imputación. El fiscal decide la estrategia investigativa adecuada al caso, programa y coordina con quienes correspondan sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia. La PNP brinda sus recomendaciones a tal efecto. Y cuando se menciona que brinda sus recomendaciones a tal efecto, se está refiriendo a la estrategia investigativa. O sea, la policía puede recomendar al fiscal
el diseño o la elaboración de la estrategia investigativa, ya que ahí no de manera precisa o vaga para que él decida. En gran parte, al final la estrategia investigativa debe arrojar los elementos de convicción. Acá siempre hago yo énfasis en este punto, que no es igual decidir que elaborar o diseñar. Y esta es una gran oportunidad para la policía, para que entre a la elaboración o el diseño de la estrategia investigativa para que el fiscal decida. La pregunta es, ¿está preparada la policía para eso? Bueno, la estrategia investigativa parte del hecho objeto de imputación y debe ser de acuerdo al caso. Si es robo, tiene que haber una estrategia investigativa para robo. Si es homicidio, igual. Si es cohecho, igual. Se encaminan a realizar actividades investigativas para recoger indicios y evidencias que permitan probar el hecho objeto de imputación y consolidar la hipótesis incriminatoria. El artículo 65.4 habla de la decisión de la estrategia investigativa y que no es igual decidir que diseñar o elaborar. Ahora, ¿está preparada la policía especializada para diseñar o elaborar la estrategia investigativa en un caso concreto para que la Fiscalía decida conforme al artículo 65.4 del nuevo Código Procesal Penal? Esa es una gran interrogante, una gran pregunta del millón de soles. ¿Está preparada la policía para diseñar o elaborar o recomendar el diseño o la elaboración del plan de la estrategia investigativa en cada caso concreto? Si es homicidio, homicidio, asalto y robo, asalto y robo. ¿Está en esa condición? ¿Está preparada? Yo lo dudo. Quizás ni siquiera se ha pensado en esa gran oportunidad. Ejemplo de estrategia investigativa en el lavado de delitos de lavado de activos. Por ejemplo, si estamos hablando de lavado de activos, la estrategia investigativa está orientada a reunir indicios concurrentes para determinar si el dinero, efecto, bueno, vamos a quedarnos aquí para digerir lentamente este punto. Mañana continúa, el día miércoles, la próxima semana continuamos con la estrategia investigativa y terminamos este segundo capítulo para entrar después a la mala praxis. La idea no es avanzar, porque mi batería está bajísima. Interesante es y me olvidé mi cargador en el despacho. Entiendan lo que uno le está dando y tomen nota, le van a hacer llegar los apuntes del plan de investigación criminal, que yo hablo ahí de todos estos puntos para que ustedes lean y podamos discutir, debatir en determinado momento, y muchas de las cosas que están en esos apuntes van a ser materia de un examen final. O sea, entonces es necesario que ustedes presten oídos y lean siempre las lecturas que se les dejan. Quedamos en estrategia investigativa. Tenemos 5 minutos de preguntas. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy ya a responder. Que sea pertinente, útil y conducente. Así como se habla que los medios probatorios deben ser pertinentes, útiles y conducentes, la pregunta también tiene que ser pertinentes, conducentes o idóneas y útiles. ¿Preguntas? Señor Coronel, Dígame. al inicio de la clase se hizo mención que la investigación criminal ha cambiado enormemente con el nuevo proceso penal, pero ¿qué exactamente ha cambiado con relación a la investigación criminal que se ha desarrollado pues, en el siglo anterior y ahora en el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI? Yo hablé de las innovaciones que existen en el nuevo Código Procesal Penal en cuanto a la investigación criminal. Por ejemplo, las técnicas especiales de investigación es solamente para decir un ejemplo nada más, donde están los requisitos y presupuestos para realizar las videovigilancias, intercediendo las comunicaciones, ¿no? También están señalados en el Código Procesal Penal los deberes de la policía, las atribuciones, las facultades, los derechos que antes no había, por ejemplo.
Entonces, indudablemente ha habido cambios. Tal es así que yo propongo un nuevo concepto de investigación criminal que les hablé yo en la primera clase. Les hice mención de que es un método técnico, científico, llevado a arte, que comprende la búsqueda de información. O sea, es post facto y es antefacto, cosas así por el estilo. O sea, ha cambiado el método de investigación criminal. Por eso que demanda ese cambio, mayor especialización y mayor profesionalización para aplicar la investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal. Esa es la idea, que esté acorde. Le puedo poner muchos ejemplos de las innovaciones que hay, ¿no? Pero esos son a grandes rasgos, por ejemplo, las nuevas técnicas de investigación que existen, ¿no? Si yo quiero hacer una videovigilancia, tengo que saber y conocer el requisito y presupuesto, por ejemplo, que es para delitos graves, organizaciones criminales y que tengan una pena mayor de 4 años. Entonces, esos requisitos de presupuesto hacen cambiar la utilización de las técnicas en investigación criminal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están escuchando? Aló, ¿me escucha? Buenas noches, señor coronel. Sí, sí lo escucho. Pregunte. Una pregunta. En el esquema que usted presentó hace un momento, al inicio de su exposición, nos habla del plan de investigación criminal, pero no verifiqué, tal vez no lo percibí. ¿En qué fase o en qué etapa figuran las pericias complejas que actualmente se están realizando? Llámese, por ejemplo, la identificación biométrica, Sí. la auditoría informática, el ADN, etcétera. Ese conjunto de pericias un poco complejas y actuales, ¿en qué momento de la investigación criminal se ubica? Mire, ahí hemos llegado al punto de la estrategia investigativa, ¿no es cierto? Ahí no hemos quedado. Después de la estrategia investigativa vienen las actividades investigativas. En ese punto de las actividades investigativas es el recojo de los indicios y evidencias. Yo les hice incluso un marco teórico de la clasificación de los indicios. Y ahí está justamente las pericias, todo lo que se tiene que hacer contra de lo que es el indicio. Si yo encuentro, por ejemplo, en la escena del crimen, encuentro un documento que tiene una firma, encuentro un lapicero, lo mando al laboratorio para ver si con esa pluma se hizo esa firma, el mismo tipo el color, la consistencia, ¿no? Si yo demuestro que efectivamente la pluma está relacionada con ese documento manuscrito que se ha realizado, entonces ese indicio simple, fáctico, que se encontró, se convierte en un indicio probado. Ha sido sometido a un peritaje. Y ese indicio probado es lo que se conoce como evidencia, justamente. En esa etapa de las actividades investigativas, se realizan todos estos recojo de los indicios y las evidencias. No en la estrategia investigativa, no en el hecho objeto de imputación, no en la hipótesis, sino en las actividades investigativas, más que todo, que ya trabaja con los indicios y evidencias. Más o menos ese es lo que vamos a aprender mañana cuando toquemos las actividades investigativas, que es el preludio de los elementos de convicción. Correcto, coronel. Una pregunta adicional. Sí, dígame. Usted mencionó el artículo 65.4 del Código Procesal Penal, en el cual utiliza el verbo, el 65.4, perdón, utiliza el verbo decidir, y a qué se dirige es la estrategia de investigación. Con lo que usted explica y con lo que habitualmente en la práctica
se ve en las investigaciones por parte del Ministerio Público en los delitos habituales más sonados, creo, o me parece, no sé, en mi parecer, que hay una diferente significación en investigación de la estrategia a seguir. O sea, policialmente significa lo que usted menciona, la estrategia investigativa, pero fiscalmente tiene otra significación y otros pasos. Y que haya una confianza, como usted lo refiere, entre el fiscal y el policía investigador, en muy pocos casos se da. ¿Cuál es su comentario al respecto, mi coronel? Sí, efectivamente, hay una confusión entre lo que se entiende estrategia investigativa y usted hizo mención a ese artículo 65.4 que habla de que el fiscal decide la estrategia investigativa y para eso programa y coordina con la policía para lograr la eficacia de la investigación y para tal efecto la policía recomienda, se supone que recomienda sobre la estrategia investigativa. Hay una confusión, es porque no se trabaja binomio policía-fiscal, hay que sentarse a trabajar y hacer lo que se le conoce como el análisis estructurado. O sea, vamos a armar el plan, pero lo vamos a armar así, de esta manera. Tú vas a hacer esto, porque lo más interesante no es tanto la estrategia es lo que me va a decir, por ejemplo, en lavado de activo, reunir indicios concurrentes para determinar que el dinero tenía origen ilícito, ¿no? Que además de origen ilícito se realizó el acto de conversión con una finalidad encubridora, o sea, más o menos cogiendo los elementos objetivos del delito de lavado de activos. Esa estrategia investigativa debe seguir con las actividades investigativas. ¿Cómo yo voy a probar, cómo voy a demostrar, con qué indicios de que ese dinero tenía origen ilícito? O sea, hay una serie de actividades investigativas que se hacen después de la estrategia investigativa. Yo pienso que más interesante que la estrategia son las actividades investigativas. Y ahí donde hay problemas, que no se sabe bien qué actividades investigativas se requieren para demostrar la estrategia y a su vez probar el hecho y comprobar la hipótesis, porque todo está amarrado. Entonces, hay problemas para elaborar la hipótesis, los hechos objeto de imputación, la estrategia investigativa, las actividades investigativas y al final los elementos de convicción. Hay confusión incluso, un indicio, una hoja de papel manuscrito encontrado en la escena del crimen, dicen, es un elemento de convicción. Es un indicio nada más, es un indicio material. No tiene todavía el nivel, la relevancia del elemento de convicción. Si yo demuestro que ese documento fue utilizado para estafar, adulterar, ¿no? Entonces estoy reuniendo indicios concurrentes, contingentes para demostrar un hecho, la comisión de un hecho. Eso es lo que se conoce como elemento de convicción. Hay confusión, lo que se quiere es que ustedes por lo menos tengan una idea más cercana de esta metodología y elaboren un plan de investigación criminal de acuerdo a esto y no se compliquen la vida porque tarde o temprano, cuando la lógica y la razón impera, tendrá que aceptarlo, nada más. Bien, señores, yo les agradezco la atención, cuídense bastante. Mañana estamos nuevamente, el miércoles de la semana entrante estamos continuando, nos quedamos en estrategia investigativa, pero ustedes van a tener completa las diapositivas para que puedan revisarla. Ya se les he enviado también ya al doctor Estefan. Asimismo, le van a hacer llegar también a lectura sobre los apuntes para un plan de investigación criminal y estrategia investigativa. Buenas noches, cuídense bastante y nos estamos viendo en la próxima. Gracias, señor coronel. Gracias, señor coronel. Gracias, señor coronel. Nos estamos viendo, cuídense. Buenas noches. Gracias.